buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Esto es una charla con una persona que sufre convulsiones y le estoy dejando una tarea de interiorización para empezar a desactivar qué tipos de pensamientos, emociones están alterando el sistema nervioso y están siendo como dispositivos para un ataque epiléptico. Escuchemos, que yo sé que esto les va a servir a ustedes y es de gran utilidad. Vámonos para allá. ¿Qué tal, Juan? Como no pudimos, dicen por todos los medios el tema, pues hablemos como tal de la epilepsia, revisando, o sea, eso es para que te revises si tu diario vivir, que llevas mucho tiempo desde los 5 años convulsionando, así sea leve o fuerte. Revisa si para ti estar constantemente con esta problemática, ¿cómo es que te sientes con ese estilo de vida? ¿Por qué lo pregunto? Porque de pronto muy dentro de ti hay una creencia, eso es lo que yo digo y tú me confirmas después. Esto es como un autoexamen. Si hay una creencia que pues que la vida es difícil desde lo que has tenido, mejor dicho. Eso de que uno dice, yo pues por lo general recomiendo hacer deporte, ¿no? Y de pronto te llega, no, es que yo como era de deporte, si de pronto tengo un ataque, o ir a la universidad, o ir a un grupo de reunión. Entonces revisa si, como esto es un examen de conciencia, digámoslo así, que vamos a trabajar hoy, revisa si te llegan esos pensamientos como ya uno cuando pierde las esperanzas, ¿no? Es que yo me invitan a algún lado y me da miedo ir porque qué tal me invitaron a un paseo, aún yo quiero un paseo con tal persona y tampoco puedo. Revisa si hay algo que te preocupe por lo que tú has vivido. Por ejemplo, que sí hay una preocupación oculta. Esto por lo general crea grado de estrés. Lo que es la familia del estrés, la depresión y la ansiedad. Todo lo que te voy a decir es para que lo revises. Porque cuando uno está en cualquiera de estos tres familiares, depresión, ansiedad y estrés, cualquiera de los tres que se parecen mucho, cuando aparece ese silencioso síndrome de preocupación, el sistema nervioso se pone muy activo. Y cuando está activo, hay como una descarga. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay que controlar el sistema nervioso. Hay que domar el sistema nervioso desde las emociones que nos puedan llegar o desde los pensamientos que generan una emoción y esa emoción pone
el sistema nervioso alterado y automáticamente, como no hay control de eso, se puede presentar la convulsión. Si uno no hablamos de control, pero si uno constantemente no ve cómo disminuir el estrés, la ansiedad o la depresión, pues obligatorio hay que hacer como el aviso es como un aviso al inconsciente que nada está pasando. Pues doctor, o sea, la verdad, pues lo del negocio lo iba a colocar precisamente era por eso, porque dije de pronto en un trabajo o algo así, pues a pesar de que no, o sea, no, yo he trabajado también, supongamos así, en obras o cosas así, así me dieran eventos o no me dieran eventos, pues casi nunca me ha limitado eso, a decir verdad. Para estudiar, para cualquier cosa siempre, o sea, nunca le he prestado como tanta atención a de que no voy para la clase porque de pronto me da o de pronto no voy a un trabajo, pero sí quería colocar el negocio acá era porque prácticamente si sentía que me iba y podía trabajar desde adentro y si sentía que me iba a dar pues podía recostarme o algo, más no era en una oficina que tengo que cumplir un horario de alguien, sino prácticamente sería el horario mío. Entonces pues no, por parte mía pues estrés así que diga mucho de pronto pues no tengo, a veces sí pienso, digo, el día que me organice o alguna cosa, si me toca trabajar por fuera, ¿cómo haré? Pero o sea, así que piense mucho en eso, de pronto yo creo que no. Revisa si el estrés no es por, por lo que te estás hablando, ¿no? Averigua si el estrés es por otras cosas, porque lo importante es que tenemos que desactivar lo que te causa como preocupación o ansiedad o estrés. Entonces, un ejemplo que no sea por esto, bien, fenomenal, pero hay que buscar que nada, pues para qué estresar. Bueno, hay que buscar es cualquier tipo de estrés. ¿Por qué? Porque el inconsciente está asociando cualquier tipo de estrés con algo que te altera el sistema nervioso. Entonces, no solamente esto que te dije en la primera parte, pues es una posibilidad. Busquemos otras posibilidades, pero es para que siempre permanezcas tranquilo, para que no esté el estrés ahí presente. Pues doctor, voy a mirar lo del árbol que me dice ahí usted. Pues sí, lo del estrés sí trataré pues, de darle un poco más de detalles a ver qué es lo que estoy pensando, qué me está estresando en ese momento. Porque es verdad que yo sepa no recuerdo que haya alguien de pronto en mi familia o en la familia, o sea, en la familia de mi papá o de mi mamá así que tuvieran eventos así como yo, creo, bueno, no estoy seguro, me tocaría preguntar a mi mamá o a un familiar de pronto, un tío o una tía para ver si saben algo de ellos. Respecto al árbol genealógico, si buscar si ellos han sufrido o no, y si encuentras que ninguno ha sufrido de eventos epilépticos, averigua qué cosas en común la familia ha vivido que los preocupe mucho. En común, los hijos, por ejemplo, la mamá, los hijos hacia la mamá,
que puede ser un patrón que está transmitiéndose de familia en familia, pero que también cause estrés. Entonces averigua por ahí esas cositas. Entonces, como voy a intentar evaluar lo que es el dispositivo. Tratemos de encontrar el dispositivo que hace que haya una convulsión o una ausencia, porque es que hay que ver que la ausencia a veces no es convulsión. Ya tú me dirás en qué momento, cómo es que se expresa y si es una ausencia o una ausencia con convulsión también. Las dos son diferentes. La ausencia es como cuando uno está ido y a veces le hablan a uno y uno no capta el mensaje del otro, o se ausenta y no se acuerda qué pasó. En esas ausencias muy pocos tienen convulsión, pero no una convulsión como la que conocemos donde hay mucho temblor, sino de pronto hay movimientos y se cae uno en la cama o se cae al piso, pero no son movimientos bruscos. Entonces vamos a ver si hay algo que está pasando cuando tú sientes que te va a dar un evento de epilepsia. Ya tú me has contado que está ¿cómo es? La pierna se te duerme. Si no estoy mal, que tú me dijiste así. Pero antes de que se duerma el pie o la pierna o un brazo, pensemos un poquito qué se está pensando. Porque es que hay un dispositivo que hace que suceda el evento. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Y si es un pensamiento con un sentimiento que está generando cierto estrés o cierta ansiedad o cierta depresión, entonces ahí es donde tenemos que identificar qué es lo que se está o en qué mundo estás en ese momento. Pero tú puedes estar sentado y uno como piensa tanto, ¿qué estás pensando? Para que tú vayas elaborando y sacando similitudes, recordando eventos de aquí a 2 meses, un ejemplo, o este año, lo que llevamos, a ver qué sacamos en común, porque es que hay algo que la está activando. Ahora, si tú estás llevando el medicamento y que ya los llevas desde los 5 años, pues es recomendable, porque es que el cuerpo como ya conoce ese medicamento, posiblemente esté pidiendo el medicamento. Por eso es que el destete es progresivo, igual que cuando uno está tratando a alguien de sustancias psicoactivas o drogas, ¿no? Drogas psicoactivas. Tiene que no ser de una, porque hay momentos en que el cuerpo pide y viene el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces hay que pensar a ver si de pronto esa también puede ser una de las razones. Otra cosita, si el encefalograma no dice nada, no encuentran ningún defecto o ninguna rareza en el cerebro, tiene que ver con muchas emociones y tiene que ver con un mal psicosomático. O sea, hay algo que en el psique hay y que altera el soma, que es el cuerpo, la forma, ¿no?
Entonces ya también tú me dirás después qué dice el encefalograma, ¿no? Hay que dormir bien, porque el dormir es descanso, pero hay que también saber dormir, porque si tú te acuestas pensando en muchas cosas que alteran el sistema nervioso, pues ahí también podríamos encontrar ese dispositivo. Pero entonces, un ejemplo que sí sea algo que te está causando estrés, pues ¿qué es lo que te causa estrés? Identificarlo. Cuando nosotros identifiquemos eso, automáticamente ahí es donde podemos desactivar eso. ¿Por qué? Porque al desactivarlo, pues uno se va dando cuenta que era un pensamiento que me mortificaba. Tareas hay muchas para hoy, de acuerdo a lo que estamos haciendo ahorita. Hay que llevar un registro de convulsiones, no, un registro de los eventos para que los empieces a llevar ya. Tu mamá te ayuda a sacarlo. Y sacar la característica dónde estabas, en la sala, en el comedor, qué estabas haciendo, etcétera. Eso nos va a ayudar también a ir descubriendo eso que está oculto. Y hay que anotar, porque es que a uno se le olvida. Hacer como una historia y tú interiorizar a ver qué está sucediendo antes de. Si tuviste un problema con alguien, si el trabajo te está mortificando, si estás pensando en plata, o sea, vamos a buscar qué es lo que a nosotros nos está mortificando de alguna u otra manera, porque el sistema nervioso está alterado, ¿cierto? Entonces, ya teniendo dentro de este control que vamos a llevar, que es un control del mismo tratamiento y que tiene unos efectos por un trastorno pensamiento, yo lo llamo así, trastorno pensamiento. Entonces ahí empezaremos a apoyarnos en cómo descodificar y darle tratamiento a lo que tú estás pensando, a lo que te hace sentir estresado, porque eso de una u otra manera nos hace eficaces en muchas cosas que se nos presentan. Entonces, como nosotros, pues según lo que hemos hablado, es una epilepsia de ausencia que viene por el estrés. Es inmediato poner como un fin al estrés. Ese estrés es quien causa la recarga en el cerebro. Pero detrás del estrés, ¿qué me está estresando? Como lo dije por ahí ahorita, ¿será que me está estresando un problema que tuve con alguien? ¿O estoy pensando en dinero? ¿Qué te causa el estrés? ¿O yo quiero ser más independiente y no puedo? ¿O siempre pienso en el futuro y creo que toda la vida voy a tener esto y eso va a ser un problema cotidiano? Cosas así hay que descubrirlas. Entonces, la epilepsia no es ni una enfermedad, es como una afección al cerebro que tiene muchas causas, otras tiene muchas características, pero en sí son descargas excesivas
que son como impulsos en el sistema nervioso, y que las neuronas pues van comunicándose, van pasando esas descargas. Entonces, pues recordemos que las convulsiones hay veces no se presentan, sino se presentan ausencias. ¿Por qué? Porque hay carga eléctrica, así de fácil. Es como cuando en una casa hay una carga eléctrica y se puede desconectar la luz de una habitación, y la habitación está ausente al cuerpo de la casa. Más o menos así, y si la habitación tiene conciencia, pues la habitación en ese momento se desconecta del cuerpo. Son sensaciones que en últimas pues los llevan a uno a un comportamiento. También en el cuadro, acabo de acordarme, coloca cuánto es la duración de cada espasmo, o sea, esa ausencia donde los músculos quedan como en espasmo, ¿no? Si dura 15 minutos, si dura 5 minutos, etcétera. Es también importante saber eso. Recordemos que desde niño a ti te han dicho: tienes epilepsia, sufres de epilepsia. Desde niño, desde esa primera ausencia. Descubramos también si hay otra causa, algo que está por resolver. Trata de ir a los 5 años, buscar, o a los 4 años, qué pasó que tú no puedas olvidar o que olvidaste, y qué pudo haber pasado para algo que te generó un extremo estrés. Busca, o también buscar si fue un estrés de tu mamá y tú lo viviste también. Todo eso, ¿por qué? Porque es que como estamos todos conectados, y aún más con la mamá y el papá, entonces saber qué hay que resolver, tanto con el papá como con la mamá. ¿Qué hay que resolver? ¿Qué hay que perdonar? ¿Qué hay que dejar ya de actualizar? Hay que olvidar. Si uno no tiene nada, si los médicos dicen que tú no tienes nada nada en el cerebro que en radiografías no sale, entonces estoy seguro que es algo psicosomático. Es algo que tiene que ver con las emociones. Es algo que se dispara cuando el inconsciente asocia con algo que tú estás haciendo o pensando, y automáticamente él lo detecta como si hubieses vivido ese primer evento que te causó estrés extremo. Ya tú me dirás en un audio qué es lo que dice el médico cuando te hacen una resonancia o un encefalograma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esto es importantísimo para descartar que, o sea, para más bien decir que es psicosomático. Si ellos no han dicho que, tu mami creo que me dijo, no hay nada, sales bien, no sale que el cerebro está pues con algo raro ahí, no sale nada, pero tú después me lo ¿cómo decir? Me lo socializas. Casi todas las epilepsias
no los llamemos trastornos, que me parece una palabra brusca, ni tampoco defecto, porque defecto es cuando ya digo que hay algo allá en el cerebro, ¿no? Que por ejemplo digan, no, ay, ahí yo veo que hay un coágulo, ¿no? Un ejemplo. O hay un hematoma, muy pequeñito, tan pequeñito pues que afecta, ¿no? Entonces, yo estoy creyendo que hay momentos en que tú tienes tanto nervio, si pudiéramos decir así, tanto estrés o tanto pensamiento, y son pensamientos que de todas maneras te atormentan, y el cerebro entra como en caos porque no logra descifrar muchas cosas que tú pues quieres expresar. Entonces hay que concluir, hay que buscar qué traumas emocionales no hemos resuelto, aún con tu papi o con tu mami, o con personas muy importantes, o con trabajo. Por eso es que uno llama eso psicosomática o epilepsias creadas, porque hay unas que son por origen orgánico. ¿Qué quiere decir? Que algo está pasando en el cerebro físico. Entonces, en el examen tú me averiguas después eso. También averigua si tu mami, tu papi pues ya no, tu mami, si tiene cosas por resolver, que las resuelva, porque a veces la epilepsia es transgeneracional, pero no porque tu mami haya tenido, sino porque tu mamá no ha elaborado algo que tiene que elaborar. Un ejemplo, un perdón. Otro ejemplo, he encontrado señoras que han sido violadas y tienen guardado eso y nadie sabe. Está bien que nunca sepan, o que si van a saber, que sea para ella soltar. No estoy diciendo que ella ha sido violada, no, sino que hay personas que les ha pasado eso y no han resuelto cosas, y como no lo han resuelto, tienen sus ausencias a través de los hijos. Entonces, que tu mami se haga también un examen de conciencia, y todo lo que tenga que elaborar, que nosotros lo llamamos elaborar es superar, que lo supere. Para mí es importante que ustedes estén conectados en todo esto, porque hay casos donde la epilepsia es algo que la mamá o el papá de uno, algún familiar o alguien muy cercano que uno tiene mucho afecto, no ha elaborado y se lo transmitió a ese ser querido que es el hijo. Cosas raras, ¿no? Cosas que suceden. El corazón, cuéntame, cuando tú estás en estrés, porque es que el estrés es algo súper importante para la convulsión. Es como si fuera el que activa ese botón rojo. Mira, si cuando estás estresado, el corazón cómo se encuentra. Porque puede también el corazón estar tan alterado que tú no te das cuenta y está oxigenando poco. Es como cuando uno va a pelear. Tú te has dado cuenta que nosotros los calmados
cuando de pronto vamos a pelear porque nos sacaron la chispa, uno queda paralizado, uno no puede ni hablar. ¿Por qué? Porque no hay buena oxigenación, porque hay un estrés tremendo de esa piedra que uno tiene, y empieza uno hasta le tiemblan las piernas. Entonces lo digo porque el estrés es súper dañino, y no solamente para la convulsión. Hay personas que el estrés los está enfermando mucho y no tiene nada que ver con convulsiones, pero hay que controlar este mundo, estas situaciones, la realidad, etcétera. Y las emociones que hay detrás de un estrés, pues toca el cuerpo, toca ese ser físico, y hay que empezar nosotros como a ver si somos viscerales. Viscerales es que nos saca la piedra, y hasta el estómago también se pone como alterado, como paralizado. Hay que buscar por todos lados, vamos a buscar, pero por lo general en lo que estamos trabajando, todo está dentro de nosotros, todo está dentro de nuestra cabeza, nuestros pensamientos, allá se albergan. Por eso es que hay que hacer limpieza constante de creencias, o sea, hay que ¿cómo decir? Empezar a cuidarnos emocionalmente. Entonces, evalúa momentos antes, pensamientos antes, emociones antes de un evento. Y uno dice, pero es que cuando yo duermo no estoy pensando. Sí está pensando. Allá hay una actividad súper tremenda. Cuando uno se acuesta preocupado, ¿cómo duerme? Posiblemente mal. Cuando uno, y posiblemente en cualquier momento le coge el sueño profundo, ¿no? Y se acostó preocupado. ¿Por qué yo hago hincapié en el estrés? Porque es que el estrés es que la actividad nerviosa o el sistema nervioso está alterado, así de fácil, y afecta la parte del cuerpo, y puede expresarse como tú me comentabas en algún momento, que como que sientes que se te duerme una pierna. Entonces, más por control del sistema nervioso, creo que es una de las causas, porque es que los exámenes, según lo que ustedes me han dicho, salen bien. Recuerda la dosis, tómala, y después la vas bajando, y sigue yendo con el doctor, pero tienes que ir bajándola en la medida en que tú te sientes bien, porque recordemos también que es una droga que el cuerpo ha tenido por muchos años. Yo por lo menos, a mí no me gustan los medicamentos, pero sí estoy seguro que hay un destete, por lo general en cualquier tipo de tratamiento, cuando hay una droga. Y por evitar problemas es recomendable que sigas hablando con el doctor, el médico farmacológico, o el médico del cuerpo. Yo soy médico del alma, pero a ver qué te sugiere, más para que hayan procesos de ese medicamento que tú llevas desde los 5 años, porque es que es bastante tiempo lo que el cuerpo ha tenido de esta sustancia, creo, no sé si estoy equivocado, ¿no? Entonces, desde lo que estamos haciendo, hay una parte que vamos a trabajar que es importantísima, que es las emociones, la inteligencia emocional,
esa inteligencia intangible que también debe ayudar al tratamiento que tú has llevado bajo el fármaco, ¿no? Que el objetivo principal es que disminuir la dosis hasta desaparecerla, pero de acuerdo a tu avance, ¿cierto? Recordemos que desde las emociones, desde los pensamientos y desde el sentimiento, según el caos o según la tranquilidad de ese pensamiento, ese sentimiento y las emociones, pues el cuerpo se expresa, ¿no? Y el cuerpo habla mucho. Como es un tema que no he tomado en esta parte de lo que padecen los niños, porque es que tú empezaste desde niño a padecer lo que es esas ausencias, esas convulsiones. Recordemos que uno dice, pero ¿por qué un niño, siendo tan inocente, padece pues cosas que expresa a través del cuerpo? Entonces recordemos que hay unos conflictos inconscientes, y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo se enfermó? Si lo pudiéramos llamar con ese término. Pues porque él va guardando todo su entorno y lo va traduciendo y va creando conflictos inconscientes, de pronto diferentes a nosotros, muy leves o muy graves, porque el niño, si ve una pelea, para él es algo muy fuerte, ¿no? Porque para el niño es un peligro. Uno grande pues ve una pelea y de pronto dice, no, es solo una pelea, pero para el niño puede ser un conflicto de muerte. Pero el niño tiene unos conflictos básicos, que es comer, dormir y afecto. El contacto con la otra persona es importantísimo en los niños. Y en la medida en que ellos van creciendo, pues se va complicando esas necesidades. En la medida en que nosotros vamos envejeciendo, esa necesidad del afecto, esa necesidad del contacto, sigue afectando, ya menos que el comer y el dormir, o el querer algo, ¿no? O el manipular. Pero cada vez que uno va creciendo, más información le va llegando al ser, ¿no? Y información compleja e información fácil de entender, pero que mueven las emociones. Y como es un niño, está conectado casi al 100% con la familia, pero más que con la familia, con la mamá y el papá, y aún si hay hermanos conectados totalmente. Y depende, cuando uno dice conectados, siempre estaremos conectados, pero en esa edad es una conexión súper dependiente. Un niño, si no tiene que comer, imagínate, es posible que se muera, porque depende de esa madre que la cuida, o el padre. Están muy conectados. Pero si la mamá o el papá tienen emociones fuertes en la casa, el niño, por estar conectado, comparte ese campo emocional y le afecta. Y para él, las emociones que está viviendo la mamá o el papá es como si él estuviera siendo el agredido
o como si él estuviera, muchas de todas las emociones son de él, y él no tiene la capacidad, o ella, la niña, no tienen la capacidad de, ¿cómo decir?, de distinguir entre las que son de la mamá, o son del papá, o son de mi hermanito. No tiene toda esa capacidad, y las adjudica como si fuesen de él todas las preocupaciones, todas las emociones que está viviendo la mamá, todo el llanto de la mamá o las preocupaciones del papá, para él son suyas. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyecto sentido en el término de biodescodificación, ese proyecto sentido va desde que uno nace hasta los 3 años. Y en esos tiempos el niño graba y graba y graba programas familiares que posiblemente vienen de los abuelos. Y ese programa empieza a desarrollarse en la medida en que nosotros vamos envejeciendo. Y son programas que se van adquiriendo de acuerdo a toda esa experiencia del niño. Programas si somos deseados, si no somos deseados. Él oye, ay, es que el Juan come mucho, ay, es que el Juan no sé qué, ay, es que... Un ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos. Y el niño va cogiendo eso y va formando su paquete de creencias, que pueden ser muy graves en la existencia de él, que se va a proyectar siendo uno viejo aún cuando uno tenga su propia familia. Y si la mamá dice, yo no me quiero, son ejemplos, ¿no? Esta vida es dura, y el niño escuchando, o la niña, él traduciría que él puede ser la causa, y empieza a autoatacarse por mi culpa. Y como todo es inconsciente, pero también hay cosas conscientes. Por eso es que las emociones de los papás, más de la mamá que está más conectada con uno, sus conflictos, todas sus dudas, se graban en todo su entorno social desde esa semilla que uno tiene en la casa. Y por eso es que la mamá, pues que yo te decía ahorita, la mamá en este caso, porque tu papi ya no está, ella tiene que solucionar sus emociones, sus miedos, sus cosas que hacen que el otro se altere. Y como estamos conectados, y como tú has estado conectado mucho tiempo con tu mamá, ver si encuentran algo para desconectar, que tu mami resuelva. Y que tú también, claro está. Que cada uno resuelva sus conflictos, sus dudas. Porque entonces la historia nos va a seguir persiguiendo. Averíguale a tu mami durante tu embarazo qué vivió, qué sintió y cómo tú llegaste aquí a este planeta cuando naciste. Porque cuando ustedes entablen esa comunicación, posiblemente van a elaborar lo que no han elaborado, o por lo menos tu mami y tú entiendes. Son tareas que ahí van surgiendo para ustedes. Ahora, ya está comprobado que los niños hasta los 7 años son esponjas emocionales. ¿Qué es eso? Que todas las emociones, sean mías, o sean de papá y mamá, o sean del programa de televisión, el niño las absorbe como suyas. Por eso es que también las películas, cuando tengas un hijo, no le coloques películas para que duerma, o
esas películas de guerra o de odio, porque ellos son esponjas y ellos adjudican todo el miedo de la película como si fuese real, todo el maltrato de la película como si fuese real. Y ellos ya con toda esa información, pues el cuerpo va cogiendo sus creencias, va cogiendo sus traumas y lo va expresando en algunos síntomas y empiezan a reflejar sus propios conflictos inconscientes que adquirieron en esas edades y en esos momentos que nosotros ni siquiera nos acordamos. Un ejemplo, cuando a un niño le duele el estómago, uno nunca sabe si es que el niño también está bravo con la mamá y no puede digerir algo que la mamá le dijo o le hizo sentir. Por eso es que hay que revisar la historia. No sé por qué, estoy seguro que hay que revisar la historia, y la historia transgeneracional. Entonces, en muchas oportunidades, el niño adquiere de pronto sentimientos de culpa y eso hay que limpiarlo. Sentimientos de culpa que porque yo he tenido ataques, un ejemplo, ¿no? Desde los 5 años y mi mamá no ha podido vivir. Sentimientos de culpa como yo no soy sano, yo nací así, y todo eso pues crea sufrimiento. Todo lo que te estoy diciendo es para que en esta interiorización tomes conciencia de qué emociones estás expresando, estás sintiendo, y hay que hablar, ya sea con tu mamá o consigo mismo, y empezar a superar todo lo que creemos que es válido pero no es válido y nos ha llevado a través del tiempo a mostrarnos desde el pasado y dejamos de ser nosotros mismos. Entonces hay que aprovechar esto que te estoy diciendo para ver cómo nos estamos sintiendo hoy con la historia emocional del pasado, para empezar a vivir el hoy, a distinguir el hoy y a empezar a abandonar el pasado y empezar uno como a trabajar las nuevas emociones que son las que nos van a ayudar a estar más allá de la verdad. Entonces, cuando tú estás investigando a tu mamá, ¿qué pasó en los 7 años anteriores a ti? Pues también estamos buscando qué conflictos del clan, de tu familia, de tu abuela, pudo haber heredado tu mamá y de tu mamá se pasó a ti. Porque hay conflictos transgeneracionales. Y eso es lo que llamamos congénito, ¿no? Que viene de padres a hijos, pero que no es de uno. Y que esos problemas son de ellos y que nosotros tenemos que elaborarlo para que ya no se repita transgeneracionalmente el problema de ellos. Entonces averigua un poquito sobre el árbol genealógico para tratar de entender qué está reparando tú con lo que estás viviendo, del clan, de tu familia. Si es que ya tú reparando, automáticamente ya dejas de sufrir las convulsiones. Porque es que eso, uno siente una alegría de investigar el clan y decir, me tocó a mí, a través de lo que estoy expresando, o que el cuerpo está expresando, tomar ciertas decisiones
trascendentales que el árbol de mi familia nunca tomó decisiones y yo ahora las voy a tomar. Un ejemplo: el abuelo odia a la esposa y ese sentimiento pasó a la hija y ahora la hija odia a su esposo y ahora vamos y el hijo, o sea el nieto, aborrece a la esposa o a la novia. Entonces ya hay que trabajar eso para romper con lo que el árbol genealógico está transmitiendo y lo que el niño heredó lo desactiva siendo uno mayor para que no vuelva a fluir ese niño traumatizado en ti siendo grande. Pero el niño hay que ayudarle, el niño interior, desde la transformación de las emociones. Emociones que son tuyas o no son tuyas, que son de tu mamá o son de la abuela o de tu papá. Y ahí uno rompe esa conexión y empieza uno como que a ver otras oportunidades que los lleven a uno a sensibilizarse para el cambio, para ya no tener los conflictos de otros, aún los de uno mismo, y no ver las cosas como conflicto. Y ser uno más autónomo. Yo sigo insistiendo para que tú te empieces a regular por sí mismo. Entonces ya esto como punto de reflexión dentro de esa bioneuroemoción que estamos trabajando en esos eventos de ausencia y de convulsión. Recordemos que cuando dicen la sociedad, un ejemplo, ¿no? La sociedad griega fue muy convulsionada. Uno pregunta, ¿pero qué será convulsionar ahí? Pues que de pronto fue muy revolucionaria, muy pensante, muy activa o muy radical, etc. Busquemos hasta dónde nosotros estamos convulsionados. Pues doctor, la verdad, en el último evento que me dio, estaba mirando televisión, estaba recostado en la cama, había almorzado, ya era como, yo creo que como las 4 de la tarde ya. Entonces me acosté en la cama y estaba mirando un programa de fútbol y fue cuando sentí como que me iba a dar. Pues a veces sí pienso cosas así de pronto para acostarme. Tocaría mirar a ver si puedo entonces dejar de pensar en ellas para tranquilizar las emociones. Pues lo de estrés de cuando tenía 4 o 5 años, me tocaría es preguntarle a mi mamá, doctor, porque o sea, si es verdad yo no recuerdo muy bien, ella debe acordarse mejor de eso, entonces me tocaría preguntarle. Ya para terminar, pues te comento que más que uno huir de las emociones es tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional es que, por ejemplo, hay cosas que no nos gustan de nuestros papás y uno, como no ha tenido inteligencia emocional, es explosivo o siente rabia o siente cosas que lo alteran a uno. La inteligencia emocional lo que hace es ver esas emociones, ver los conflictos no como conflicto, sino como algo que sucede, pero no para nosotros alterarnos. Y cuando la inteligencia emocional la entrenamos, al último nada le afecta a uno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los que se están alterando son los que se perjudican. Y nosotros, al entender que tenemos que tener un autocontrol
de no dejar entrar emociones tóxicas, al no dejarlas entrar, es porque nosotros ya estamos entendiendo que no es bueno para cada uno. Para eso se hizo el diálogo, para eso se hizo el comprender a veces el mal genio de la mamá, el comprender que las cosas no salen como uno desea, comprender que nosotros no podemos controlar todo, porque es que hay emociones que se generan simplemente por una creencia, los celos, el estar pensando en el futuro, creencias, el creer que yo no puedo, etcétera. Entonces te dejo y pues estamos en contacto y te me cuidas, salúdame allá a todos y estamos en este diálogo terapéutico. Chao y que estés muy bien.